Estamos aquí en esta mesa para presentar este libro que se titula Hacia una teoría de la modernidad-colonialidad, la descolonización epistemológica, de autoría póstuma de nuestro maestro, el doctor Enrique Dussel, y editado por la doctora Katia Colmenares, quien junto con el doctor Ramón Grossfogel y el doctor Mario Ruiz Sotelo van a presentar no solamente, bueno, sí este libro en particular, pero también todo un proyecto del que ya ahorita nos hablarán en unos momentos. Como ustedes saben, el maestro Enrique Dussel nos dejó, falleció hace ya algunos años, el 5 de noviembre del 2023, pero nos dejó también pues todo un legado de más de 70 libros publicados, escritos y otros en el tintero, así como no solamente conferencias y una playa de estudiantes, de investigadores, investigadoras, sino también deja un legado muy importante porque es uno de los quizás pocos filósofos de la actualidad que logró trascender con su obra las paredes de las aulas universitarias y que esa obra, su filosofía de la liberación, se convirtiera también en algo de lo que abrevaron proyectos políticos, ¿no? Que se volviera una filosofía que también se practica en las calles, que ha sido asumida por movimientos políticos, por organizaciones políticas, y que realmente dejó una escuela popular de la que seguramente también algo se podrá hablar más adelante. Entonces, bueno, como parte de la celebración de la vida, de la obra del maestro Enrique Dussel, pues se presenta aquí en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM este trabajo. Antes de presentarles a los doctores que nos acompañan el día de hoy, aunque seguramente también ya les conocen, nada más quisiera comentar, ¿no? Que este trabajo que se está presentando el día de hoy pues también es resultado de algunos de los últimos cursos que dio el profesor Enrique Dussel en estas aulas, ¿no? En esta facultad, y ahí se está virtiendo pues también parte de sus estudios, de cómo él mismo revisita sus propios investigaciones y estudios sobre la modernidad. Entonces, bueno, sin más, vamos a iniciar con esta presentación, dándole primero la palabra al doctor Mario Ruiz Sotelo, quien es doctor en filosofía y es profesor investigador de esta facultad, de la Facultad de Filosofía y Letras, y que también pues ha trabajado los temas que tienen que ver con la modernidad-colonialidad y el pensamiento filosófico de los pueblos originarios, y seguramente nos tendrá mucho que platicar acerca de este trabajo. Entonces, doctor Mario, por favor, adelante. Bueno, pues muchas gracias, Perla, por la presentación. Gracias a Katia por invitarme a la presentación, porque ¿no soy yo? Hablo fuerte ya. Pero para el video. Para grabar. Sí. Para la grabación. Para hablar. Esta es la grabación. No, pasa. Pero eso sí cierra. Bueno. Bien. Estaba yo en mis agradecimientos a Perla por la presentación, a Ramón también por estar aquí, por haber dialogado con Enrique Dussel, y sobre todo a Katia, porque me invitó personalmente. Y como se atestigua en el texto, fue la depositaria de los últimos trabajos, que el profesor Dussel sabía que ya no le iba a alcanzar el tiempo para verlos ya publicados, y entonces fue Katia la que tuvo ese honor de tener los textos, y hay más textos, ya nos va a hablar de los textos que faltan, pero este es el primero de los textos inéditos de Enrique Dussel,
que, bueno, ya lo sabemos, tiene una producción extraordinaria en cuanto a la cantidad de textos publicados, más de uno por año. Más de uno por año de vida y más de uno por año, por supuesto, desde el tiempo en que empezó a publicar libros. Él decía que quien amaba la filosofía debía trabajar 10 horas al día. Y pues nosotros que éramos sus estudiantes nos parecía algo imposible de hacer, ¿no? Pero él nos demostró que en realidad no era imposible, él sí lo hacía. 10 horas y hasta más. Entonces, bueno, estos son textos que no pudo publicar y donde estamos viendo un Dussel que hace algunas correcciones, algunas de las ideas que anteriormente publicó y algunas profundizaciones, radicalizaciones muy importantes. Creo que son textos indispensables también para entender la obra de Enrique Dussel. O sea, no nos podemos conformar los que creíamos que ya conocíamos la obra de Enrique Dussel por lo que habíamos leído, por haber sido sus alumnos directos durante mucho tiempo. Ahora nos damos cuenta que estábamos en un error y que hay mucho que seguir leyendo y mucho que seguir trabajando en la obra de Enrique Dussel. Y como decía Perla, es importante que el texto se presente en la Facultad de Filosofía y Letras, porque el doctor Enrique Dussel quiso mucho la Facultad de Filosofía y Letras. Yo lo recuerdo cuando venía las clases fundamentalmente los miércoles, que era el día que le quedaba libre de su trabajo de tiempo completo en la UAM Iztapalapa. Y entonces venía de principio a fin de las 2 a las 8 de la noche, dando 3 clases de 2 horas, con una intensidad impresionante. Y yo lo veía como terminaba hasta cierto punto cansado, pero nunca sin falta de entusiasmo. Inclusive una vez, una anécdota que me platicó su secretaria Mercedes, cuando vio el cheque de lo que percibía de la UNAM, le dijo: doctor, o sea, si tiene usted su sueldo de la UAM, ¿por qué va a la Facultad de Filosofía y se carga de tanto trabajo? Y perdón por lo que voy a decir, pero me lo dijo Mercedes. Dussel le dijo: porque ahí tengo a mis mejores alumnos. Y entonces el profesor venía sabiendo que la facultad le aportaba muchos elementos a su trabajo, a su teoría, y él le aportaba mucho a la facultad. Y creo que nuestra facultad hoy puede decir con mucho orgullo que tuvo por más de 40 años, por cerca de 40 años, 38 años, a Enrique Dussel como profesor. Que algunos de los primeros cursos que se transmitieron fue un curso de Enrique Dussel, que en aquel entonces, o sea, hace más de 10 años, costaba mucho trabajo pedir el permiso para tener el material y que pudiera haber una transmisión en vivo. Y bueno, el doctor lo consiguió, ¿no? Del prestigio que tenía, a pesar de que nunca dejó de ser un profesor de asignatura, ¿no? En nuestra facultad. Bueno, entonces aquí presentó también, aquí en la sala, el aula magna, su último texto. Quienes estuvimos ahí ya vimos que el profesor incluso hasta difícilmente podía caminar. Presentó el tercer volumen, una obra colectiva, en la cual tengo el honor de participar, sobre la política de la liberación 3, crítica creativa. Y bueno, con mucho entusiasmo también, hasta ese día de marzo de 2023, el profesor Dussel estuvo aquí. Entonces, pues esto también es una especie de tributo que le rendimos sus antiguos alumnos a Enrique Dussel por todo el trabajo que hizo en la facultad. Entonces, Katia, con mucho acierto, en una introducción que les recomiendo ampliamente, no desarrollen la lectura del libro sin haber antecedido la introducción, nos recuerda algunos momentos biográficos de la biografía intelectual de Enrique Dussel. A mí se me ocurrió, cuando estaba pensando qué decir en la charla de hoy, después de leer el texto y sobre todo la introducción de Katia, hablar así como se habla del giro de columna, hablar de los giros.
en la obra de Enrique Dussel, en el pensamiento de Enrique Dussel, que no es muy difícil encontrarlos. Él nos dice, por ejemplo, que le gustó la filosofía, estudió filosofía allá en Mendoza y después, como es también relativamente común, pues para profundizar los conocimientos de filosofía, pues hay que ir a Europa. Pero en ese tránsito, cuando andaba en Brasil, Dussel entendió que no conocía nada de América Latina. Tenía ya un curso de filosofía completo, pero no sabía nada de América Latina. ¿Por qué? Porque en América Latina no pinta en la historia de la filosofía. Y se puede tener perfectamente un título de filosofía. Creo que podemos decir, hasta cierto punto se podía, pero la verdad es que todavía se puede tener un título de filosofía sin saber nada de América Latina. Y entonces ahí detecto el primer giro, el giro latinoamericanista de Enrique Dussel, porque entendió que había que estudiar América Latina en la idea de que él era un latinoamericano y que de que pasaba por Brasil, pero no sabía nada de Brasil, ¿no? A lo mejor sabía algo de fútbol de Brasil, pero no de la cultura y menos de la filosofía brasileña, que además es lo que regularmente nos pasa a los que estudiamos filosofía latinoamericana. Si no nos acercamos a un curso extraño que es filosofía latinoamericana, no sabemos nada de filosofía. Entonces, ya va a Europa un poco con la idea de que tenía que hacer un giro a su pensamiento, que es el giro latinoamericanista. Y después, Dussel señala en diferentes notas autobiográficas que recupera aquí Katia, una conversación que tiene con un profesor en Francia, el profesor Gautier. Porque Dussel, y ahora es muy difícil imaginar ese Dussel joven platicando con Gautier, vanagloriándose de la heroicidad de Pizarro, que con pocos hombres había conquistado el Perú. O sea, yo no me puedo imaginar a Dussel diciéndole eso a alguien. Y sin embargo, así comenzó. Y entonces Gautier le dice, pero de verdad usted, eso fue en 1959, pero de verdad usted puede estar orgulloso por eso. O sea, era un teólogo Gautier. Y ahí, claro, hay otro giro en el pensamiento de Enrique Dussel, el giro hacia los escolares. Ese fue en Palestina. Eso fue en Palestina. Ese diálogo fue en Palestina. Gautier es francés, pero él estaba en Palestina. Claro, porque es cuando está haciendo la de carpintero, en una obvia alusión a algo que tenía Dussel muy metido, sobre todo en aquellos tiempos, que era el elemento teológico, ¿no? Y que es indispensable para entender su obra. Dussel después nos enseñará que es indispensable también para entender a Marx, y que muchos no habían entendido a Marx por no saber teología. En ese giro, claro, encuentra, desarrolla una crítica de la conquista, o comienza a desarrollar la crítica de la conquista del colonialismo, y encuentra a un personaje que lo va a acompañar toda su vida, inclusive en este texto póstumo, Bartolomé de las Casas. ¿Sí? Y voy a hablar más de ese encuentro que tiene Dussel con Bartolomé de las Casas, que me parece indispensable para entender su obra. Posteriormente hay otro giro que da Dussel y que también hace explícito en varias entrevistas que le hicieron. Este giro de una filosofía ontológica, de la conciencia, a una filosofía en favor de la alteridad, que es cuando lee a Levinas, que por cierto aquí casi no lo menciona, ya está subsumido Levinas, pero fue importantísimo en la obra de Dussel, Emmanuel Levinas, y da ese giro. Entonces todos estos textos aquí, Dussel cita mucho esos primeros textos de los años 60, donde va en la búsqueda de la idea del ser del latinoamericano, el lugar de América Latina en la historia universal, que eran discusiones que estaban muy acordes con las dudas que tenía Leopoldo Sea, cuando Leopoldo Sea dice en un texto de 1957, América Latina no forma parte de la historia universal, es algo que le cala a Dussel. Y posteriormente la pregunta famosa de Salazar Bondi, ¿existe una filosofía de nuestra América? Que también
dentro de ese giro de los excluidos provoca otro giro hacia encontrar la fórmula para desarrollar una filosofía latinoamericana desde los excluidos, y entonces viene la filosofía de la liberación. Bueno, y la obra de los 70 de Dussel está totalmente preñada, constituida por este giro. Después, en los 80, viene el giro marxista, donde, bueno, Dussel lo dice en varias ocasiones, pues yo veía que todos hablaban de Marx, y yo sabía algo de Marx, pero no era precisamente un experto en Marx. Y entonces Dussel, pues decidió ser un experto en Marx. Y entonces fue a estudiar los manuscritos en aquel entonces, en los años 70, no publicados, de la obra de Marx. Y que él narra cómo en aquel entonces existía un país que se llamaba República Democrática de Alemania, ¿sí? O sea, la otra Alemania, que era donde estaba la obra de Marx. Y entonces fue ahí y encontró los textos, los leyó y comenzó a trabajar una obra sobre Marx que la encuentran ustedes, bueno, en diferentes textos, pero creo que hay uno que tiene un título muy significativo: Hacia un Marx desconocido, ¿sí? Donde además habla de la liberación latinoamericana, y donde en efecto, sobre todo en las metáforas teológicas de Marx, que comienza a escribir desde los años 70, desde los años 80, antes de irse a Alemania, encuentra la clave, no antes atisbada por otros autores, que se entiende la radicalidad de la crítica de Marx a partir de su conocimiento teológico. Porfirio Miranda, ¿sí?, acompañó un poco a Dussel en esta idea de encontrar esa raíz teológica en Marx, pero el caso es que tenemos en efecto un Marx desconocido, un Marx único, el que nos ofrece Dussel en los años 80. Después viene a finales de los 80, principios de los 90, algo que consigna Katia: el giro pragmático, ¿sí? O sea, un diálogo directo con la escuela de Frankfurt, la escuela de Frankfurt nueva, con Habermas y con Appel, y entender esta noción de la importancia del lenguaje y de la comunidad como generadora del lenguaje, y la necesidad de crear una comunidad de comunicación. Paralelamente, muy poco después, viene lo que yo llamo el giro hacia la transmodernidad, que ya se manifiesta en el texto que más cita en esta obra póstuma, que es 1492, El encubrimiento del otro. Ahí ya menciona la necesidad de la transmodernidad, porque desarrolla también una profunda crítica de la modernidad y observa esta relación entre la modernidad y el colonialismo, todavía no de la colonialidad, ¿no? Sino del colonialismo. Y tras leer ese texto nos damos cuenta claramente de que no se puede hablar de modernidad sin colonialismo, y que el eurocentrismo es hijo de ese encuentro violento, que ahora profundiza, ¿no?, como en este texto, y nos habla el acontecimiento fundante, que es el encuentro con ese otro al que podía inferiorizar. Ahorita nos van a profundizar Ramón y Katia, porque esto en buena medida lo toma de algunas ideas de Ramón. La gran experiencia de encontrar esa alteridad, ese otro al que podía inferiorizar, porque al musulmán no lo había podido inferiorizar. Venía del encuentro, ahora nos va a hablar más Ramón de eso, con los árabes, ¿no? Y la conquista de Granada, ¿sí? Esa parte hay que recuperarla también para entender 1492. Entonces, bueno, todo esto ya lo atisba en ese texto, en esas conferencias que da en Frankfurt. Producto de esto, que yo creo que también Dussel es particularmente importante: el diálogo entre la filosofía latinoamericana y la filosofía europea, que es algo muy complicado de lograr, y que Dussel lo logró.
establecer un diálogo e impactar de tal forma en los filósofos europeos de la propia escuela de Frankfurt que acepten la necesidad de incorporar categorías que vienen de la filosofía latinoamericana y de entender esto del eurocentrismo y de entender esto del colonialismo, que parecían elementos más bien propios de la historia, ¿sí? La historia como tal, que Dussel también estudió historia. Pero aquí Dussel, siguiendo quizá a Benjamin, no se trata de hacer una historia historicista, sino de encontrar esas historias que pueden ser redimidas, esos vencidos que en realidad no están muertos y que pueden resucitar. Resucitar no solamente por un documento perdido, sino por una interpretación que hable de la injusticia de la supresión de los mismos. Y creo que en buena medida el trabajo para entender la modernidad parte de ese rescate. Y entonces después viene su aceptación del giro decolonial. Claro que yo diría que el giro decolonial no puede entenderse sin la obra de Enrique Dussel, sin la filosofía de la liberación. O sea, aunque la categoría de colonial no está anteriormente en los textos de Enrique Dussel, están las bases para hacerlo explícito. Entonces es como un proceso natural en el desarrollo de la filosofía de la liberación, el entender, al hacerse parte de ese giro decolonial, que Dussel va siendo explícito a mediados ya de la segunda década del siglo, en los textos de la filosofía del sur, o en textos como este, ¿no? Donde ya está plenamente asumido Dussel como un autor decolonial, pero no como cualquier autor decolonial existe, sino como la condición de posibilidad para que exista el giro decolonial. Es decir, la filosofía de la liberación es la que hace posible la filosofía del giro decolonial. Y en estos textos de profundización, es el último giro que yo señalo, y ahora vamos a la profundización del giro de Katia y Ramón hablarán más de eso, pero yo voy a hacer algunos comentarios, porque en efecto Dussel, el libro más citado en esta obra es este de 1492, porque ahí ya tiene la idea de transmodernidad, es decir, la necesidad de generar una nueva etapa histórica que vaya más allá de la modernidad, muy por fuera de la lógica de la posmodernidad, como Dussel lo señala, porque la posmodernidad sigue siendo eurocéntrica. Y entonces la transmodernidad es necesariamente basada en la afirmación de las alteridades negadas por la modernidad, en el método analéctico. Y ya nos anunciaron que la segunda obra viene el método analéctico, la profundización del método analéctico, porque en realidad es algo que Dussel trabajó desde los años 70, ¿no? O sea, el método que busca reconocer la epifanía, el reconocimiento del otro negado, que tiene una realidad absolutamente diferente que comunicarle al que tiene una visión dominante, a la ontología dominante. Bueno, entonces, claro, Dussel aquí busca radicalizar el tema de la colonialidad, a partir el de la modernidad a partir de la colonialidad, a partir de la exclusión. Y ahí es donde, creo yo, lo digo así como provocación, hay dos referentes importantes. Para entender la modernidad, Hegel. ¿Sí? O sea, Hegel tiene que entenderse. Y en este libro de 1492, Dussel cita ampliamente a Hegel, porque es al que hay que criticar, ¿no? Para desmantelar la idea eurocéntrica. Y el otro, para entender la colonialidad, es Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas tuvo la gran virtud de muy tempranamente dejarse interpelar por los pueblos originarios, por la queja de los pueblos originarios, y convertir esa queja
en filosofía política, en historia, en un pensamiento crítico. Y me parece que por eso Dussel nunca deja de citarlo. Desde sus textos de los años 60, cuando habla de una historia de la Iglesia en América Latina impresionante, ¿no? Que ahí se las dejo de tarea para que la revisen, ¿no? Porque regularmente ha sido despreciada en esta visión jacobinista de que aquello no nos interesa y de que aquellas son cosas de una institución corrompida, cuando vemos que en esa institución corrompida están las denuncias de esa corrupción y también la recuperación de esa ojedad que permite hacer la crítica de la modernidad. Por eso, en un trabajo, en un ensayo sobre Dussel, alguien lo llamó el Hegel de Coyoacán. Y claro, Dussel no se molestó precisamente por esa alusión, porque finalmente Hegel hace una crítica o un planteamiento amplio sobre la modernidad. O sea, en efecto no se puede entender la modernidad sin Hegel. Pero más que el Hegel de Coyoacán, sería el contra-Hegel de Coyoacán, ¿no? O sea, la crítica de esa ontología desarrollada por Hegel a partir de una visión desde Coyoacán, por hablar de una denominación náhuatl originaria, ¿sí? Pero bueno, eso de ser por negación no le viene bien a Enrique Dussel. Creo que en todo caso, yo diría que está más cerca del pensamiento laspasiano. O sea, es en las casas del siglo XX y del siglo XXI. Porque en este texto vemos esa profundización de la crítica de la modernidad, y así como leemos la brevísima relación de la destrucción de las Indias, cómo chorrea sangre, aquí vemos esa sangre que sigue chorreando con la modernidad. Dussel aquí habla de Trump, Dussel aquí habla de Netanyahu. O sea, estos dos personajes cuyo radicalidad siniestra vemos más bien después de 2023, o sea, después del fallecimiento de Dussel. Dussel ya detecta que ahí están dos elementos de este carácter sanguinario que tiene la modernidad. Y vean si no, una de las afirmaciones que tiene Dussel con respecto de esta radicalización de la idea de la modernidad. Dice, después de que habla de las matanzas desarrolladas en la conquista, que es el origen de la modernidad, y eso es un dato inequívoco para entender la modernidad desde la obra de Enrique Dussel, concluye, en este contexto se originó la modernidad. Europa no tiene nada de qué enorgullecerse, pues la dominación y la muerte son el fundamento de la modernidad. Queremos expresar esta idea con toda claridad y sin ninguna ambigüedad. Como se puede observar, esta es una perspectiva completamente distinta a la que mantienen los europeos y la mayoría de nuestros intelectuales eurocéntricos y modernos. El pasaje al Caribe y México como genocidio y conquista representa las etapas de maduración en el origen de la modernidad. Y decía yo entonces, ustedes ven, la modernidad es sangre. Y ese espectáculo de sangre es el que vemos en las noticias cotidianas. El genocidio contra Palestina es la continuación del genocidio contra los pueblos del Caribe, es la misma modernidad. Por eso yo lo vinculo con Bartolomé de las Casas. Aunque aquí Dussel dice que las casas es el Marx del siglo XVI. Qué lástima que no pude conversar ese texto con el profesor Dussel. Si no, yo le hubiera dicho Enrique, porque yo lo tuteaba. No, yo creo que no te atreviste a tutearlo. No. Ni Juan José tampoco. Yo le hubiera dicho Enrique, ahí sí te equivocas. No puede ser Marx, las casas en Marx del siglo XVI. Marx es en las casas del siglo XIX.
Y Dussel es en esa lógica que digo que Dussel es en las casas del siglo XX. Creo que con ese criterio hay que revisar la obra de Dussel y en particular esta obra tardía de Enrique Dussel, que como decía hace rato en mi grupo, se suele decir que cuando uno se va haciendo más mayor, se va haciendo más conservador, que estas ideas de los sueños críticos son patrimonio de la juventud, y con Bartolomé de las Casas y con Dussel no es así. Mientras más viejos, más radicales. Y afortunadamente ambos tuvieron vidas longevas y tenemos una obra más radical mientras más juventud acumula. Entonces, bueno, en ese sentido les invito a que vayan a la lectura de este texto porque van a encontrar al Dussel más radical de todos. Gracias. A continuación vamos a darle la palabra al doctor Ramón Grosfogel, que seguramente le conocen. Él es sociólogo de formación, puertorriqueño de origen, que ha sido profesor muchos años en la Universidad de Berkeley, en California, y quien es además el director de la colección Interpares de la editorial ACAL, y que viene también en representación de esta casa editorial, que es donde va a incorporarse la biblioteca Enrique Dussel, de la que después nos va a hablar un poquito más adelante su directora, la doctora Katia Colmenares. Entonces, doctor Ramón, por favor. Sí, muchas gracias por la invitación a estar aquí con ustedes, Mario, como organizador de esta mesa. En primer lugar, magistral la presentación que ha hecho Mario aquí. De hecho, quiero hacerte una invitación en público. Esto es un libro y te invito a que lo traigas acá. Bien, esto es un libro, este es realmente magistral y eso solamente una persona que domina la obra del maestro puede hacerlo. Entonces, esta presentación que él ha hecho realmente es un recorrido de la biografía intelectual de Enrique Dussel en todos sus diferentes momentos. O sea, magistral esta presentación. En primer lugar, repito algo que ya vengo diciendo en otros lugares, y es que yo vengo aquí como uno de los directores de la colección Interpares de ACAL. Yo no, o sea, Enrique me dedica 2 capítulos de este libro, pero yo no vengo en calidad de porque me mencionó en el libro, yo vengo como director de colección. Entonces, por tanto, no voy a hablar de mí, porque no me toca a mí hacer eso. Sería un acto de soberbia ocupar este espacio y ponerme a hablar de los capítulos que él me dedica y no sé qué. Voy a hablar de Enrique y voy a hablar de, bueno, algunas cositas. Yo me acuerdo, para relacionar con algunas anécdotas que ha hecho Mario aquí, que yo como organizador de esa red que se llamó Modernidad Colonialidad, pues yo organicé muchos eventos con esa red. Luego, ustedes ya sabrán que tuve mis rupturas políticas, ideológicas, teóricas con esa red, porque esa red tomó un giro que yo le llamo de coloniales, porque se posicionó del lado del imperio en muchos conflictos que ha habido en América Latina en los últimos años. Entonces yo tomé distancia, Enrique tomó distancia, públicamente también, y hay muchas anécdotas que contar sobre eso, pero yo me acuerdo que la primera reunión que hicimos, invité a Dussel, y era un diálogo de Wallenstein, Quijano y Dussel, en el año diciembre del 98 en el State University of New York en Binghamton, donde yo era profesor y donde estaba la Escuela del Sistema Mundo de Immanuel Wallenstein, el Fernand Braudel Center. Entonces, yo me acuerdo que Enrique se me acercó y me dijo, ¿por qué tú me invitas aquí? Porque esto es colonialidad y estas cosas. Y yo, es que la filosofía de liberación es una teoría
descolonial. Es una teoría de la colonialidad. Y él se quedó así, como medio impresionado que yo le dijera eso, pero con el tiempo, en los diálogos que tuvimos, como que se dio cuenta que es verdad. O sea, lo que tú acabas de decir es así. O sea, Enrique es un precursor de esta corriente que se llama modernidad, colonialidad y todo esto, pero de lejos. Y la filosofía de liberación es precisamente una filosofía descolonizadora que se produce desde el sur global, en este caso desde África Latina. Entonces, eso como una anécdota. Luego, en el transcurso de las diferentes reuniones, ahí se empezaron a ver las discrepancias de la visión dusseliana, del cual yo me identifico completamente, de la visión, por ejemplo, de alguien como Quijano. Y entonces ahí hubo pues, muchos encontronazos en las reuniones, en las conferencias públicas, porque, por ejemplo, Quijano no entendía el concepto de exterioridad. O sea, Quijano era muy universalista, muy jacobino, muy eurocéntrico en ese sentido. Quijano mantenía mucho este mito de la modernidad de secular religioso. Y entonces decía, pero ¿qué nos puede aportar esta persona que esto es un cura, esto es un teólogo? Y yo le decía, pero Quijano, ¿te has leído la obra de Enrique Dussel? No se la había leído, puro prejuicio. Prejuicio secular de cierta izquierda occidentalocéntrica latinoamericana. Quijano, que es uno de los grandes nombres de la teoría descolonizadora y todo eso, de la colonialidad, modernidad, y reproducía elementos modernos coloniales en su propia visión. Y entonces él se oponía a que se invitara a Enrique a estos encuentros, porque él lo veía como, esto es religión, esto es... Y yo, pero ¿tú has leído algo? Se había leído un articulito de Teología de Liberación y no se había leído la obra de Dussel. Yo, pero ¿tú has leído la Filosofía de Liberación? No se había leído nada, puro prejuicio, por lo cual él pensaba que no había nada que leer ahí, ni que había ninguna aportación que pudiera venir de ahí. O sea, una cosa que a mí me dejó en shock. Pero yo seguí invitando, como yo era el organizador, a pesar de que yo lo seguí invitando. Estas son discusiones que en ese momento eran privadas entre Quijano y yo. Ahora puedo hablar así, bueno, con más libertad de lo que podía hablar hace 10 años, pero ahora lo digo y lo comparto. Y me acuerdo que más adelante, en una reunión que tuvimos, cuando salimos, Enrique me dice, Ramón, gracias. Y yo digo, pero ¿por qué gracias? Gracias a ti por venir. Y dice, porque si no fuera por ti, yo no estaría aquí. Me decía. Porque él se daba cuenta, a pesar de que nunca se dijo así, que había como una resistencia que él estuviera allí. Y yo lo seguía invitando, y él se daba cuenta que era a pulmón, que yo seguía ahí invitándolo, a pesar de que había una oposición a su presencia allí. Entonces, al final yo terminé haciendo una ruptura con esa red, o sea, al final, porque me di cuenta también que había muchos problemas, no solo teóricos, sino políticos, pero que están relacionados. La crítica teórica está relacionada con las consecuencias políticas de a dónde llegó esa red, pero bueno, eso hay videos, tengo escritos, o sea, no me voy a meter en eso, pero un poco para hablar de ciertas anécdotas. Esta colección, también quiero aclarar eso, lo he aclarado en otros lugares, pero lo quiero dejar muy claro. Hay algunas personas de los dusselianos o discípulos dusselianos que me reprochan o me preguntan, ¿pero por qué Katia Colmenares? Y digo, pero es que eso yo no puedo decidir. Eso lo decidió el maestro, yo no puedo decidir por el maestro, ¿entiendes? O sea había alguna gente diciendo de alguna manera, ¿por qué no me invitaste a mí a ser el director de la colección? ¿Por qué Katia Colmenares? Entonces yo, pero es que eso es un criterio del maestro, él sabrá a quién de sus discípulos dejará cargo. Yo ahí no nos podemos meter, de hecho, él puso como condición para firmar los contratos de estos 14 volúmenes, que Katia fuera la directora de esa colección. Por las razones que él tuviera, yo no me meto ahí, eso es su criterio, ¿me entiendes? O sea, yo ahí no podemos nosotros decirle al maestro, no, el director o la directora va a ser fulano, no.
Eso es un criterio de él y lo puso como condición para firmar los contratos, eso es importante decirlo. Como dijo Mario al principio, bueno, pues tendría sus razones, ¿no? Y él mencionó algunas de las razones, pero obviamente él quería a alguien, porque ustedes saben que siempre pasa, cuando se hace una corrección de un manuscrito, las editoriales se lo mandan a correctores y muchos correctores no conocen bien los contenidos de las obras y entonces te cambian los sentidos. Entonces ahí tiene que haber una persona vigilante que sepa, que conozca a profundidad la obra. ¿Entiendes? Una persona que para poder decir, no, esta corrección está mal, le está quitando el sentido. ¿Te? Entonces, como él sabía que tenía unos años, unos meses realmente de vida, porque eso ocurrió como 3 o 4 meses antes de que él pasara a otro plano, pues él le dijo a Carl, porque o sea, nosotros fuimos a visitarlo y de ahí salió toda esta idea, porque él estaba muy triste, porque ya no podía leer, no podía escribir. Nos decían, no puedo ni leer el periódico, porque él se levantaba todas las mañanas a leer el periódico. Y dice, no tengo ni energía, ni la vista no me da, o sea, ya yo terminé. Entonces ahí sale el tema de estos manuscritos que él dejó ahí, que en los últimos 10 años de su vida él se dedicó como a revisar a través de todos esos cursos y todas esas muchas cosas que él dijo en su obra, ¿no? Y que él pues le puso energía a revisar todo eso para dejar su obra lo más actualizada posible. Y entonces él dejó esto. Pero en ese momento él estaba como triste porque decía, esto se va a quedar ahí, no sé qué. Y entonces, claro, él había publicado en mi colección 2 libros ya. Y entonces yo dije, pero ¿por qué entonces no hacemos esto de hacerlo en Acal? Y entonces él me dijo, ¿de verdad, Ramón, tú crees? Y yo, pero claro que sí. Dice, porque a mí me encanta como Acal ha editado mis libros, o sea, y además me encanta o sea, el diseño gráfico, todo como lo hacen, y si lo hace acá, pues para mí sería un honor, un orgullo de que salga ahí, no sé qué, y decir, bueno, pues vamos para adelante. Y entonces, en cuestión de una semana ya teníamos los contratos allí. Le tomó no sé cuánto tiempo, pero Katia fue con esos contratos, porque yo no vivo aquí en México. Entonces, fue a su casa y le tomó, no sé, más de 2 horas poder firmar, porque ya la semana siguiente ya no estaba como estaba la semana anterior, en términos de salud. Y entonces fue larguísimo ese proceso de él poder ir firmando, porque tiene que poner las iniciales en cada página y luego firmar al final. Y fue una cosa muy, muy difícil para él en su estado de salud en ese momento. Pero él ya estaba feliz cuando lo vimos la semana anterior, o sea, estaba pero súper contento de que esas obras no se iban a quedar engavetadas, sino que iban a salir. ¿Bien? Y entonces allí es donde él me dice, mira, esto va a salir, pero tiene que salir con alguien que conozca bien mi obra y por favor que sea con Katia. Le puso eso como condición para firmar los contratos. Digo, los contratos se firman, pero con esta condición. Entonces, pues se ha hecho así, como él pidió, y aquí sale su primer producto. Y entonces, otro punto que quiero decir es que aquí hay diálogos con muchos intelectuales. O sea, no solo conmigo, sino con muchos otros. Y entonces es una obra donde él pone al día su crítica político-teórica a la modernidad. O sea, él como que lo lleva, la radicaliza, como acaba de decir aquí Mario, radicaliza su visión de la modernidad. Y es un libro, o sea, usted, para las personas que han leído a Dussel, no se crean, como ha dicho aquí Mario, que están leyendo otra vez otro libro más de lo que ha dicho Dussel. No, esto es podríamos decir el último Dussel o el Dussel tardío, no sé qué término usar, para hablar de que aquí hay muchas novedades del pensamiento de Dussel, que como dice Mario, para los que se crean que ya conocieron la última palabra de Dussel, no, aquí ya sale, es otro Dussel, que radicaliza todo lo que dijo en su vida. Y entonces salen varios volúmenes en esa onda. Entonces, como leer este autor que ha hecho toda una obra maestra, ¿no?
por décadas, ¿no? Y que de momento al final de su vida nos deja 14 volúmenes más que tenemos que leer, porque la última palabra de Dussel no está dicha en todo lo que hemos leído hasta ahora, sino que aquí salen novedades y novedades impresionantes. Entonces, yo tuve el privilegio de viajar mucho con Dussel, con Enrique. De hecho, Enrique, yo era muy cuidadoso en las invitaciones que yo le hacía, porque yo no abusaba ni de la amistad ni de la confianza. Había personas que abusaban de eso y lo llevaban a cualquier evento, cualquier cosa. Y él, un hombre de esa edad, bueno, yo decía, no podemos abusar de su tiempo ni de su salud. Entonces no podemos estarlo llevando a viajar a no sé dónde para una cosa que no vaya la pena. Entonces yo era muy cuidadoso, yo siempre le invitaba a cosas que cuando él iba me decía, wow, Ramón, esto valió la pena. Bueno, llegó el punto, después de tantos viajes que hicimos, porque fuimos a África, fuimos a Europa, fuimos a América Latina, Centroamérica, muchos lugares. ¿Perdón? Asia, fuimos a Asia también. Entonces hicimos muchos viajes juntos. El último fue al Vaticano, que nos invitó el Papa Francisco. Y estuvimos ahí juntos también, pero yo iba con mucho cuidado. Y entonces llegó el momento que ya, cuando yo lo invitaba, él siempre decía, donde Ramón me invite, ahí tengo que estar, ahí hay que estar. Porque él, yo lo llevaba a lugares que él veía que, bueno, valió la pena. No fue que, perdí el tiempo aquí o que, a mi edad yo viajara para acá a esto, no, ¿entiendes? Yo tenía mucho cuidado con eso. Y él siempre salía muy contento de todos los sitios que yo le invitaba, a toda la gente que conocía. Entonces, yo lo llevé a África, a que conociera el mundo africano. Lo llevé a Brasil, al mundo afro-brasileiro. Lo llevé, por ejemplo, al mundo musulmán, a muchos mundos, ¿no? Entonces, lo llevé también al mundo de los sujetos inferiorizados racialmente dentro de Europa hoy. Entonces, estuvo con los grupos y los colectivos decoloniales de Berlín, de París, de varios lugares. Entonces, él, y siempre me decía, lo mejor que me pasó en Berlín fue este encuentro, Ramón, donde me lleva. O lo mejor que me pasó en París fue este encuentro. Conocer a los indígenas de la República, y a Julia Boutelja, la líder de los indígenas de la República en Francia. Entonces, y de hecho él le presentó el libro a Julia cuando Julia vino aquí a presentar su libro que salió en nuestra colección de acá. Hay un video donde él presenta el libro de Julia. Presenta también el libro de Sirina Delvi sobre el Islam, y hace una visión, hace un Islam decolonial, etcétera, y eso lo presentó en la Gandhi hace unos años. El libro La cárcel del feminismo, creo que se titula, de Sirina Delvi, en nuestra colección de Interpares, un libro muy decolonial desde el Islam. Entonces, para hacer así otra anécdota sobre estos debates, quiero hablar del capítulo de Taha Abdelrahman. Ese capítulo fue una invitación que yo le hice a Enrique para venir a Marruecos. Yo cuando fui por primera vez invitado a Marruecos por las feministas islámicas, estuve dando cursos, hice un curso en la Rabita de los Ulemas de Marruecos, que es una institución nacional en Marruecos donde está, ¿sabes?, la jurisprudencia islámica, ¿no? Tiene una jurisprudencia propia, y los ulemas son los conocedores de la jurisprudencia islámica en Marruecos. Entonces hay una institución nacional con capítulos por todo el país. Entonces me invitaron a hacer un seminario de una semana con ellos, y yo presenté la obra de Enrique allí. Y para mi sorpresa, los alumnos, que eran todos de la institución, ¿no?, de los ulemas, me decían, ¿y tú conoces a Taha Abdelrahman? Y yo dije, no, yo no conozco a Taha. ¿Quién es Taha Abdelrahman? Porque todo lo que tú has presentado aquí
es impresionantemente muy parecido esta obra de Dussel con la de Tajas del Ramón. Bueno, pues entonces me gustaría conocerlo, ¿no? Y me llevaron a conocerlo. Me lo presentaron personalmente. Tajas del Ramón, ustedes saben que Dussel ha hecho una ética, ¿no?, desde la tradición profética, o sea, donde en el fondo de eso está la tradición profética. Luego él va evoluciona y luego hace la ética de liberación de los años 90, en un diálogo con Apple, etcétera. Le hace unos giros de coloniales a Apple en esa obra. Pero ustedes saben que él está inspirado en la tradición profética de la Biblia, ¿no? Este señor hizo una ética de liberación sin conocerse entre ellos, más o menos a la misma edad, 80 y pico, y dedicó una vida a hacer una ética desde el Corán. Wow. Entonces, conozco a Tajas del Ramón, lo conozco personalmente, entonces me doy cuenta que estos dos grandes intelectuales, uno en el mundo musulmán, otro acá en América Latina, que fue teólogo de liberación, filósofo de liberación, etc. Cómo estos dos llevan vidas paralelas, pero cada uno desde su tradición, llevando adelante un proceso de ética de liberación, etc., ¿no? Entonces, wow, esto es impresionante. Entonces, voy a conocer a Tajas del Ramón. Lamentablemente la obra de Tajas está toda en árabe. ¿Bien? Entonces, yo voy a conocerlo y me lo presentan. Hablamos en francés, porque es la lengua con que voy a hablar con él. Y entonces yo le digo, mira, le explico un poco, mira, hay un filósofo latinoamericano. No le dije latinoamericano, le dije un filósofo que tiene una obra muy paralela a la tuya, pero desde la tradición profética de la Biblia, y tú lo estás haciendo desde el Corán, y ya le explico, y me gustaría como organizar un diálogo entre ustedes dos, sería increíble hacer eso. Y el tipo me dice, ¿cómo se llama? Y yo, Enrique Dussel. Me dice, mira, yo no dialogo con filósofos europeos, a no ser que sepan árabe. ¿Se aprenden árabe? Hablamos. Yo hablo inglés, yo hablo alemán y hablo francés. Pero yo no me meto a hablar con ninguno que no sepa hablar árabe. Entonces el tipo no le hacía concesiones a ningún filósofo europeo, a no ser que aprendan la lengua por la cual él está filosofando. Y él hacía muchos neologismos desde conceptos coránicos. Por eso es muy difícil traducir a Tajas del Ramón, porque no solamente estás usando conceptos coránicos, sino que los está neologizando en su filosofía, un poco como hace Levinas en su filosofía de la tradición hebrea. Pues este hombre hace algo así. Entonces, bien complejo su obra. Tiene, no sé, más de, como 30 volúmenes. Aún los que saben árabe encuentran la obra difícil porque como se mete con conceptos coránicos y hace neologismos, etc., tienes que conocer a profundidad el Islam para entender muchas de las cosas que dice. Entonces, ya traducirlo también es otro proyecto. Entonces, yo hablo con él y entonces yo digo, no, pero este es un autor latinoamericano. Perdón. Me dice, no, perdón. Yo creía que me estabas hablando de un europeo. No hay problema. ¿En qué lenguaje quieres hacerlo? Y yo, no sé, habla francés, puede hablar inglés, puede hablar... Hagámoslo en francés. Vamos. Entonces, ¿qué pasa? Casi no hay nada en inglés o francés de Tajas, ¿entiendes? Está todo en árabe. Entonces, él mandó unos articulitos ahí. Es como si tú leyeras un articulito de Dussel de los 60 de teología de liberación y pensaras que ahí eso es Dussel. No, espérate. Tiene cuántos volúmenes ahí. Entonces, Tajas. Entonces, yo le mandé este ensayito a Enrique. Y dije, Enrique, Tajas mandó esto. Léelo, pero toma en cuenta esto. Toma en cuenta que este hombre ha escrito, qué sé yo, más de 30 libros. Y esto es como un ensayito así, cortito, que se tradujo por ahí. Pero esto es una obra mucho más profunda. Y la crítica a la modernidad de Tajas es mucho más
profunda y radical de lo que aparece ahí. De todas maneras, léelo y podemos empezar por ahí. Entonces, él escribe este texto crítico sobre el tema, porque ahí Taha es una crítica tan radical como Dussel a la modernidad. Pero, y aquí también tengo que decir algo que es importante también para ubicar ese capítulo, hay una persona que yo conocí también en Marruecos, que conoce a profundidad la obra de Taha, y a través de mí, de haber tomado cursos conmigo, etcétera, pues también conoce a profundidad la obra de Dussel. Entonces habla árabe perfectamente y habla castellano perfectamente. Entonces puede poner en diálogo esta obra. Y esta persona me dijo, mira, Ramón, ese ensayito que te mandó Taha no es representativo de Taha. Taha es mucho más que eso. De hecho, te voy a contar algo. Y me contó algo muy interesante, que es que esta persona se reúne con Taha y le explica la crítica radical de Dussel a la modernidad. Y entonces le pregunta a Taha, oye, ¿por qué tú, que has hecho toda esta crítica, al final te frenas y hablas de modernidades diversas o plurales? ¿Por qué no lo llevas a las últimas consecuencias? Y la respuesta de Taha fue muy interesante, y lo digo un poco también para ubicar el autor también, porque aquí él hace una crítica válida a partir de lo que leyó Enrique, pero este es un pensador que hay mucho más ahí, porque la respuesta que le da Taha a este discípulo fue decirle, mira, si yo estuviera en América Latina, yo pudiera hablar como habla Enrique Dussel, pero yo estoy en Marruecos. Marruecos, ¿saben? Una monarquía. Y en Marruecos, desde Marruecos, yo no puedo decir eso, porque me van a acusar de fundamentalista islámico en un contexto como la guerra contra el terrorismo que el imperio ha metido aquí. Entonces yo tengo que tener cuidado en cómo, a dónde llego con esto, porque lo primero que voy a pasar es que voy a terminar preso. Entonces yo tengo que hablar con mucho más cuidado. Entonces él terminó, cuando tú lees su obra y ves la radicalidad de su crítica a la modernidad, luego te queda como, da un salto y dice modernidades plurales. Y es como un salto en todo lo que ha dicho, era ya para ir a la transmodernidad. Pero se frena ahí y salta a decir modernidades diversas, modernidades plurales. Y ese salto es porque el contexto de donde él está escribiendo. Claro, eso fue lo que leyó Enrique. Enrique no pudo. Entonces, tratamos de hacer diálogo. En el primer diálogo, donde volvemos a llevar a Enrique para allá, se enferma Taha. En el segundo diálogo, se enferma Dussel. Entonces, nunca logramos que se diera ese diálogo. Nunca se logró. Pero ambos se empezaron a conocer vía mi intermediación. Y entonces, un poco quiero poner ese contexto. Yo creo que la crítica de Enrique es válida desde el punto de vista de la crítica a este concepto de modernidades plurales, que lo usan muchos postcoloniales, lo usan mucha gente por ahí. Es una crítica válida, pero quiero también hacer la salvedad de quién está y qué es lo que piensa Taha, para que vean también que Taha prácticamente llegó a donde llegó Enrique también, a la transmodernidad, pero no se atrevió a dar ese salto porque en el contexto de Marruecos, en medio de esta guerra imperial contra el terrorismo y todas estas cosas, ya sabemos que esos grupos terroristas islámicos son una fabricación de las agencias de inteligencia de Estados Unidos y el Mossad, o sea, de la CIA y del Mossad. Ya hoy día no podemos estar con ingenuidad hace 15 años, ¿no? O sea, con todo lo que ya sabemos, porque en Wikileaks se revelaron, son mercenarios pagados. Y ahí salieron los documentos con los nombres, cuánto se ganan y todo. O sea, esto no podemos seguir hablando de eso con la ingenuidad que se hablaba hace 15 años. Estos son grupos fabricados por el imperio, por la agencia de inteligencia del imperio y el Mossad, para justificar invasiones militares donde ellos quieren invadir o para tumbar gobiernos que ellos no les gusten. Una de dos. Entonces usan estos grupos para hacer eso. Pero bueno, y entonces quería, ¿verdad?, como aclarar eso, porque es un capítulo muy importante del libro que está ahí y que yo sostengo todo lo que dice Enrique ahí, o sea, yo estoy completamente de acuerdo con él,
Pero claro, Enrique lo que conoció fue eso de él, no conoció mucho más. Yo le aclaré algunas cosas, pero claro, él lo que hizo fue comentar ese artículo, lo cual está bien. Pero esa otra parte es una parte que yo le dije después, que él ya había escrito eso. Y que creo que es importante para hacerle justicia al autor Taha Abdel-Rahman. Que yo espero que en los próximos años hayan traducciones, porque realmente es sorprendente los paralelos que hay entre Taha Abdel-Rahman y Enrique Dussel. El Taha Abdel-Rahman es como el Dussel del mundo árabe musulmán. O Dussel es el Taha Abdel-Rahman, ¿no?, de América Latina. Lo podemos ver de los dos lados. Ahí tienes agua, Ramón. ¿Perdón? Hay agua ahí. Sí. Gracias. Y entonces, bueno, gracias. Bueno, y nada, para terminar, quiero darle las gracias también a la editorial ACAL, que bueno, se ha metido de cabeza en este proyecto, sin dudarlo, sin titubear, con mucho entusiasmo. He recibido un email de los jefes de ACAL desde Madrid diciendo que, bueno, ellos cuando vieron ya el manuscrito se quedaron así como, o sea, y estoy hablando de gente que viene de la tradición de la izquierda española. Y cuando vieron eso, dijeron, wow, porque claro, ahí saltan, ¿cómo se dice?, implosionan muchas premisas, ¿no?, de ese pensamiento más eurocéntrico. Pero tenemos que decir que Jesús Espino, jefe editor de ACAL, lleva ya tantos años editando mi colección, que ya él me dice, Ramón, me ha cambiado la vida. O sea, los textos que tú me pasas por aquí ya me han cambiado la vida, ya me han cambiado la manera de ver el mundo, ya no lo veo igual. O sea, él también ha hecho sus giros de colonial. Así que le agradezco a Jesús Espino, que no se encuentra aquí, pero por su apoyo incondicional a estos proyectos que estamos haciendo desde acá, desde América Latina. Bueno, muchas gracias. Y para cerrar la presentación y después pasar con las participaciones, le vamos a dar la palabra a la doctora Katia Colmenares, quien es también filósofa de formación y además doctora también en filosofía, quien no solamente pues, fue estudiante del doctor Dussel desde muy jovencita, sino que se ha convertido en una de sus más brillantes estudiantes, filósofa por derecho propio, autora de una propuesta también filosófica que nutre también a la filosofía de la liberación y que ha sido directora de la Escuela de Formación Política, de la formación de cuadros, de incluso la formación política de Morena, y que es ahora también la directora de la biblioteca Enrique Dussel de la editorial ACAL, quien hizo el trabajo de curaduría, ¿no?, de este libro y de los 13 volúmenes que van a venir, y que pues le dejamos la palabra para hablar de este trabajo de su muy querido maestro y maestro también de muchos y muchos de nosotros. Por favor. Muchísimas gracias, Perla, querida Perla. Pues la verdad que estoy muy feliz, como rodeada de mucho cariño, de muchos amigos y compañeros con los cuales pues hemos venido trabajando desde largo tiempo con el maestro Enrique Dussel, y nos veo hoy alegremente creciendo, y nos veo hoy aprendiendo a caminar juntos, que es justamente lo que el maestro quería. Es muy sintomático que al final de su vida pues él haya podido, por ejemplo, tener el honor de convocar, ¿no?, a siguientes generaciones para completar una obra que ya no pudo hacerla él solito,
que fue el tomo 3 de la política de la liberación, en la cual querido Mario Ruiz estuvo participando también. Y bueno, pues el maestro quería que justamente los alumnos pudiéramos seguir caminando juntos y abrazando este proyecto de la filosofía de la liberación, porque el contenido de este proyecto, de esta propuesta, que es sobre todo política, pero también hoy día se nos abre como una demanda civilizatoria, porque tenemos pues en nuestras manos una gran responsabilidad ante un mundo que se desquebraja por completo, en donde vemos por todos lados fuegos, pero son fuegos del ego moderno que pues nos están minando la posibilidad de la vida en todo sentido. Y justamente este libro hace como un recorrido en donde el maestro revisa su obra y trata como de traer justamente lo esencial. ¿Cuál es lo esencial de la crítica, de la filosofía de la liberación con respecto a este proyecto civilizatorio? En la introducción, precisamente yo digo que habría como dos temas que son muy importantes en toda la obra de Dussel. Por una parte es situarse en el lugar de las víctimas, en el lugar de los oprimidos, de los excluidos, y desde ahí hacer un diagnóstico, ¿no? Ese es el método que decía Dussel que teníamos que aprender para poder entonces decir dónde estaba el problema en cualquier sistema, en cualquier institución, en cualquier mundo de la vida. Pero entonces esta posición, situarnos desde los que sufren, desde las víctimas, desde los excluidos, oprimidos, lo puso a él delante como del enemigo principal, que es de lo que estamos hablando aquí. Y el enemigo principal es la modernidad. Cuando uno lo dice así, suena como, ¿qué significa eso? O sea, ¿cómo podemos entender que este es el enemigo principal? Y entonces, en esta obra, y por eso se queda un poco como a mitad de camino, él quería hacer una teoría de la modernidad-colonialidad. Lo que nos deja son los materiales para esa teoría. Por eso se llama Hacia una teoría de la modernidad-colonialidad. O sea que nos vuelve a entregar en las manos el compromiso y la responsabilidad de que seamos nosotros quienes tomemos la batuta y construyamos esa teoría para la cual pues tenemos muchos insumos en esta obra. Entonces, en esta obra él nos dice, la modernidad es, y les voy a leer algunos puntos, dice, es una edad del mundo. O sea, cuando uno ve, digamos, el largo curso de la historia, que además el maestro tiene una gran obra al respecto, eso fue como justamente el medio a través de donde él fue descubriendo el problema, cuando él se pone a hacer una investigación con la pregunta de ¿dónde está América Latina en la historia universal? ¿Cuál es el significado de América Latina en la historia universal? Porque en general América Latina aparecía cuando llegaba Colón y descubría América. O sea, 1492 como que aparecía el fenómeno de América Latina. Y él decía, pero ¿ese es el lugar? ¿Ese es el lugar de este continente en la historia universal? Entonces, tratando como justamente de pensar el tema de América Latina, pero eso significa también pensarse a sí mismo, o sea, entender desde dónde uno está hablando, desde dónde uno está pensando. Esa pregunta lo va a llevar a hacer una nueva reconstrucción de la historia mundial, porque se da cuenta que las historias que tenemos, en general las oficiales que se manejan en todas las currículas universitarias del mundo, son eurocéntricas.
Entonces, que tienen esta, digamos, esta línea que trazó Hegel, en donde ponía en el oriente el pasado, ¿no? Y entonces decía, la historia va de oriente a occidente, como en un trazo que también va significando una mejora, ¿no? O sea, vamos como avanzando en una evolución. Entonces, cuando uno voltea a ver Oriente, pues Oriente está en el pasado. Aunque uno diga, bueno, pero estamos en el siglo XXI. No. Oriente está en el pasado. O sea, esta línea de la historia que se va trazando supone una inferiorización de civilizaciones. Entonces, haciendo esta pregunta, ¿no? ¿Dónde está América Latina en la historia universal? Él va a decir, bueno, tenemos que, para poder descubrir ese lugar, tenemos que ir rehaciendo la historia por completo. Porque no podemos trazar la historia como una línea, sino que es algo mucho más complejo. Es una red de encuentros, de choques también civilizatorios. Y entonces, al empezar él a hacer esta investigación histórica, se da cuenta que 1492 es un año muy importante en la historia mundial. Pero no solamente porque aparece América Latina en el horizonte de Europa, sino porque comienza una historia, digamos, mundial. O sea, por primera vez, o sea, se empieza a tener la concepción de globo, ¿no? La concepción de mundo. Y eso impacta también en el ser humano, en su capacidad de planeación, de visión, de proyecto, de manera muy importante. Entonces, la modernidad se instaura desde 1492 como una edad del mundo, como una edad, digamos, en la cual se globaliza en todos lados, o sea, que va siendo paulatino, no es de manera inmediata, pero se va globalizando una visión, una concepción del mundo. Entonces, hoy día, pues decimos, estamos en la modernidad, y eso es tanto en China, en la India, en América Latina, en todos lados, ¿no? Entonces es una edad del mundo, en ese sentido, la modernidad. Pero también, dice Dussel, la modernidad es un mundo en el sentido de una cosmovisión, o sea, de una concepción de la vida, que implica también valores, por ejemplo. Déjenme nada más hacer aquí algo antes de que vayamos a perder la grabación. Implica valores, implica una cierta visión de cómo evaluamos, de cómo proyectamos, de cómo analizamos, de cómo nos movemos en el mundo, de cómo soñamos, de cómo imaginamos. Entonces, el mundo de la vida constituye la cosmovisión para el ser humano. Pero dice Dussel también, la modernidad es realidad concreta. O sea, tiene insumos, produce instituciones, por ejemplo, produce objetividad. O sea, producimos incluso objetos a partir de una cierta visión del mundo. O sea, hay efectos. Esta visión crea también realidad objetiva. Dice también Dussel, la modernidad es una narrativa, o diríamos, son narrativas. O sea, hay una coherencia, por supuesto, pero la modernidad, desde el punto de vista de la política, tiene implicaciones, ¿no? El poder, lo hemos dicho en varios espacios, el poder, por ejemplo, en la modernidad significa dominación, ¿no? Dominación ante obedientes. Pero esta no es la única manera en la que se puede comprender el poder en todos los mundos de la vida. O sea, cada mundo de la vida ha desarrollado distintos contenidos para ese concepto, ¿no? De poder. Entonces, nada más como poniendo un ejemplo, el poder en la modernidad, la dominación desde un yo, ¿no? que se asume como el poderoso. O sea, nosotros vemos a la autoridad y la autoridad es la que tiene el poder, ¿no?
Entonces vemos a un policía y lo vemos un poco con miedo, un poco hacia abajo, porque él es el que ejerce el poder como dominación. Pero ¿qué pasaría si nosotros más bien lo viéramos al policía como un servidor público? Entonces, ¿quién es el soberano? El soberano es el pueblo, y más bien el policía pues es un servidor nuestro. Entonces yo podría llegar con el policía y decirle, oiga, venga, ¿no? Le voy a dar una instrucción. Entonces, el cómo tú comprendes o desde dónde te sitúas en la comprensión, por ejemplo aquí del poder, pues te da un modo de aparecer en el mundo, un modo de manejarte. O sea, si tú lo ves para arriba o si tú lo ves como hacia abajo, es distinto, ¿no? Entonces, la modernidad implica narrativas en cada uno de los distintos, disciplinas, por ejemplo, ¿no? O sea, la filosofía tiene su modo de comprenderse, en la historia tiene su modo de comprenderse, o sea, tiene sus aterrizajes, la modernidad, ¿no? Y bueno, una de las notas fundamentales de la modernidad es la separación entre sujeto y objeto. O sea, este dualismo ontológico es intrínseco a la modernidad. O sea, una separación entre el ser humano y la naturaleza. O sea, como si fuesen cosas distintas, ¿no? Totalmente distintas. Y entonces, cuando tú sitúas al ser humano frente a la naturaleza, en ese momento también se establece una relación vertical. No es solamente de distinción, sino que el ser humano, ¿no?, tiene cierto derecho por sobre la naturaleza, ¿no? Entonces, el comprender el sujeto y el sujeto es activo, el objeto es pasivo, el sujeto es el que tiene fin. El objeto no tiene fin en sí mismo, se lo pone el sujeto. Entonces, tiene muchas implicaciones. O sea, esta cosmovisión de la modernidad va a tener muchas implicaciones en cómo se va volviendo narrativa, en cómo se va volviendo disciplinas, cómo se va volviendo ciencia, cómo se va volviendo tecnología. Entonces, cuando vemos, o sea, la modernidad es como una gran red de sentido que nos atraviesa, que nos constituye a nosotros como seres humanos. Y dice Dussel, también la modernidad es una retórica, porque no solamente tiene discursos, sino que también en esos discursos tiene modos de convencer al otro, ¿sí? O sea, tiene un modo de lenguaje que persuade a quien lo escucha. Y esto es muy importante. Y está inclusive en el mismo concepto de modernidad, porque la modernidad tiene una connotación pues muy optimista, o sea, es algo moderno, es algo bueno, es algo racional, es algo universal, es algo verdadero, o sea, convence de entrada. Y esto es un gran problema para los críticos de la modernidad, porque si uno pretende hacer una crítica de la modernidad, pues automáticamente quedas situado en el lugar de, o sea, ¿qué me quieres contar? O sea, vas a estar criticando lo moderno, ¿por qué? Por lo atrasado, ¿no? O sea, marca estos dualismos que impiden precisamente que la modernidad pueda ser criticada. Es como si la modernidad hubiese desarrollado un antídoto, ¿no? Entonces, en el momento que tú nombras la crítica ya estás desprestigiado de entrada, porque pretende ser no universal, o sea, en el salvajismo, en el atraso, estás reivindicando que volvamos a los taparrabos, o sea, eso es como automáticamente cómo aparece la crítica de la modernidad, y por eso es muy difícil, o sea, muy difícil situarse en el lugar crítico de la modernidad. Y dice Dussel, la modernidad es también una utopía. O sea, la modernidad tiene la idea de que llegó para mejorar todas las condiciones del ser humano en el mundo. O sea, llegó a cumplir, ahora sí como el sentido último, el proyecto último de la humanidad.
¿no? Entonces, como, o sea, esta edad del mundo se vuelve como la edad del mundo suprema, ¿no? En donde toda la humanidad va a lograr los sueños que siempre ha tenido a lo largo de toda su historia. O sea, con ese discurso, con ese optimismo, arriba la modernidad. Pero ahora, dice Dussel, vamos a contrastar, ¿no? O sea, todo ese optimismo con la realidad. O sea, vamos a situarnos otra vez, como dice él, metodológicamente, desde el lugar de las víctimas. Y entonces nos damos cuenta, de pronto nos empiezan a aparecer víctimas por todos lados. O sea, tenemos más pobreza que en toda la historia humana, ¿no? Tenemos una debacle climática y ecológica peor que nunca ha habido en toda la historia de la humanidad. Entonces empiezan a surgir, ¿no?, las víctimas por todos lados. Y entonces desde esa víctima, dice Dussel, tenemos que hacer la crítica de la modernidad. Y por eso decíamos, es como la modernidad es como el gran enemigo frente al cual tenemos que aprender a situarnos. La cosa es, ¿cómo mostramos que este gigante que se pone y se sobrepone por encima de todos nosotros, tiene en realidad pies de barro? O sea, tiene un fundamento que no es fundamento, que es un gran engaño. O sea, ¿cómo demostramos que esta modernidad que se pretende lo más desarrollado, universal, es en realidad un gran fetiche? O sea, un Dios falso. Que le estamos nosotros rindiendo culto, que lo creamos nosotros, pero que nos está destruyendo. O sea, está destruyendo la vida, está destruyendo la humanidad, está destruyendo la naturaleza, en nombre de cumplir el sentido último de la humanidad, o sea, de la contradicción. Entonces, cuando Dussel empieza a hacer como todo este análisis, ¿no?, de todo lo que implica la modernidad, él dice, pues tenemos que enfocarnos en el fundamento de la modernidad, que es la subjetividad humana. O sea, ¿qué tipo de ser humano ha producido la modernidad? Esto, desde aquí es de donde tenemos nosotros que empezar a partir para poder transformar, ¿no?, en todo sentido, la objetividad, la realidad concreta, la concepción histórica, las teorías. O sea, vamos a tener que como recentrar, mostrar que el fundamento de la modernidad es irracional y poner otro fundamento. Entonces, esto va a ser el proyecto de una vida, realmente. Y este libro es un, digamos, como un apretado análisis con respecto solamente a este concepto de la modernidad, tratando como de articular para que después pues sea mucho más sencillo plantear una teoría como tal. Y bueno, ha tenido como distintas etapas. Yo quisiera, digamos, ahora que les he dado como un poco la visión así de conjunto, dedicarme a resaltar algunos capítulos. Por ejemplo, y este es un capítulo especialmente importante porque si algo Dussel dudaba cuando hacía la crítica de la modernidad, y lo hemos visto en muchos momentos en clase incluso, ¿no?, cuando hablaba de la modernidad decía, es que hay que hacer la crítica, no podemos, aceptar el proyecto de dominación de la modernidad, pero ¿qué hacemos con la ciencia? Porque es verdad que es destructiva también de la vida, pero en ciertos momentos ha posibilitado también la reproducción de la vida. O sea, ¿qué hacemos con la ciencia? Entonces, hay aquí un capítulo muy interesante que le dedica al doctor Grossfogel, porque el doctor Grossfogel tiene una cita, y él tiene, bueno, varios trabajos sobre el tema, en donde dice, no hay tecnología sin cosmología. Entonces, les voy a leer la cita porque es muy interesante. Dice, no hay tecnología sin cosmología. Esa idea de que existe tecnología neutral es uno de los grandes mitos de la modernidad.
si partimos de que toda tecnología tiene cosmología, habría que preguntarse entonces por cuál es la cosmología del capitalismo histórico. La cosmología del capitalismo es el dualismo ontológico cartesiano que establece el mito de una separación radical entre hombre y naturaleza, entre sujeto y objeto. Esta es la cosmología del capitalismo e implica, entre otras cosas, inferiorizar otras formas de vida no humana, cosifica las otras formas de vida, es decir, las transforma en objeto para ser destruidas y consumidas como mercancía. Entonces, aquí el punto que señala Grossfogel y que Dussel lo retoma es que toda la humanidad, a lo largo de toda su historia, ha producido ciencia. O sea, le hemos estado cediendo un concepto a la modernidad que no es de suyo de la modernidad. La ciencia es una capacidad humana de producir conocimiento y esto ha estado siempre. Entonces tenemos que distinguir entre ciencia y ciencia moderna. Porque además, y esto está muy unido también a otro concepto que quiero ahora también empezar a hablar, es el tema del extractivismo. Hay una autora, Leanne Beta-Samosaker, y Ramón Grossfogel parte de ella, porque ella hablaba de un extractivismo cognitivo. Perdona, indígena canadiense. Interesante, ¿no? O sea, el origen. O sea, estos son como, digamos, estas voces que nos van interpelando y que nos van mostrando una pluriversidad de pensamiento y de visiones que enriquece, por supuesto, todo lo que estamos pensando. Entonces, ella hablaba de extractivismo cognitivo en alusión, obviamente, al extractivismo de la materia prima. O sea, nuestros países pues han sido, bueno, América Latina misma desde 1492 pues sufrió el extractivismo de todas nuestras riquezas, ¿no? O sea, cuántas toneladas de plata, de oro fueron las que financiaron el despegue de Europa. O sea, todavía estamos pensando que nos tienen una deuda ahí que no nos han pagado y a ver si algún día en la historia de la humanidad le podamos pedir los intereses, que no creo que les alcancen después de 500 años. Pero entonces, ese extractivismo es muy importante entender qué significa, porque es extractivismo de vida, o sea, es la transferencia de vida de un lugar a otro lugar. Pero eso que tú quitas, o sea, lo quitas de veras. Es como esta imagen que utilizaba mucho Dussel desde Marx, ¿no? Es como si nos chuparan sangre. O sea, que llega el vampiro y te saca la sangre y se la pone a otro. El otro está, pues muy bien, ¿no? Pero al que le sacas la sangre, pues está ya en un estado de pérdida de vida, de pérdida de vitalidad, justamente. Entonces, este extractivismo, que es extracción de naturaleza, extracción de vida, porque además, y esto me gusta recordarlo mucho, se habla de la materia bruta, ¿no? Y decía Juan José Bautista, cuando uno habla de materia bruta, es un concepto bien engañoso, porque pareciera como que uno realmente lo encuentra, ¿no? Ahí, o sea, tirado en el camino, ¿no? O sea, el plátano está tirado en el camino, el oro está tirado en el camino, y yo agarro y me lo llevo. No. La materia bruta es bruta porque embrutece. O sea, porque implica justamente la deshumanización del que recoge esa materia, porque esa materia no está ahí, implica trabajo. Y ese trabajo implica horas de vida, fuerza vital, energía, sueños, ánimo, alegría, o sea, es mucho contenido. Y todo eso es lo que se llevan. O sea, todos esos sueños, esa alegría, todo eso se llevan. Y fuerza vital y sangre y todo lo demás. Entonces, eso que se transfiere, ese extractivismo, o sea, lo que implica, es la deshumanización del lugar donde tú estás quitando, donde tú estás extrayendo vida. Entonces, así como ha habido extractivismo vital, ha habido también extractivismo espiritual, ha habido extractivismo cognitivo, decía la indígena Beta-Samosaker. Entonces, Ramón Grossfogel empezó a hablar de extractivismo epistémico. Y eso
digamos, se ha consumado a lo largo de estos 500 años. O sea, y lo vemos todavía hoy en día. O sea, las grandes farmacéuticas yéndose a ver cómo es que los indios de los pueblos originarios curan en sus comunidades. Y después ellos van, analizan las plantas, ¿no? Sintetizan la sustancia y te la devuelven en pastilla. Las patentizan, exacto, y luego te impiden utilizarla, ¿no? Entonces, este extractivismo es sistemático y se ha dado a todos los niveles. O sea, tecnológico, farmacéutico, científico. Bueno, se dio de manera muy importante con la cultura musulmana. O sea, precisamente, ¿no? En aquellos años que tenían una ciencia desarrolladísima en todos los sentidos, un manejo del agua, ¿no? Con los canales, mientras toda la Europa estaba muriendo de peste, porque defecaban y era todo un... O sea, las ciudades europeas eran lugares invivibles, mientras las ciudades, que eran grandes ciudades de la cultura musulmana, tenían acueductos y un manejo del regado, ¿no? Del uso del agua, de la limpieza de la persona, de la higiene. Entonces, bueno, pero ahora pasan por ser perfumistas del mundo, pero todas esas ciencias en realidad las han aprendido en otros lugares y eso también queda sepultado en la historia, queda sepultado en los libros y nos vamos olvidando, o sea, porque se va poniendo como mucha literatura encima y de pronto pues pareciera que efectivamente fue Europa la que produjo la gran ciencia, ¿no? La gran revolución científica, y todo lo demás pues quedó completamente oculto. O sea, el boom, por ejemplo, de la China parece como un milagro, ¿no? El milagro chino. ¿De dónde salieron estos chinos? Bueno, tienen miles, ¿no? de años de historia en donde, ¿saben? Ellos tuvieron la revolución industrial, creo que miles de años antes que Europa. Y la revolución industrial fue también fruto de un extractivismo. Pero bueno, habría eso nos lleva, tecnológico, que nos llevaría a hacer una conferencia de otro tema. Pero, o sea, es importante que vayamos como sacando a la luz todas estas capas, ¿no? Que nos van impidiendo ver la realidad con los ojos, ahora sí, como despiertos y claros, de lo que realmente está pasando. ¿Por qué? Porque la modernidad nos ha mostrado, nos ha puesto unos lentes que nos impiden ver. O sea, la modernidad la tenemos pegada aquí, por eso no vemos otra cosa. O sea, vemos desde los ojos que ella nos ha enseñado. Y por ejemplo, vemos el campo y decimos, bueno, el campo significa atraso, menos desarrollo, ¿no? Y no lo vemos como un lugar también vital. O sea, de encuentro, de comunidad, de tiempo, a lo mejor, o sea, no está en el campo toda la distracción de los escaparates que encontramos en el mall, sino que a lo mejor hay más encuentro humano, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que nos van desapareciendo porque la modernidad nos impide ver. O sea, vemos desde ahí, juzgamos desde ahí, valoramos desde ahí. Y entonces tenemos que despertar, o sea, esa es como la gran interpelación que nos hace Enrique Dussel. Tenemos que despertar del, no es sueño de la modernidad, de la pesadilla de la modernidad. Porque sí hay, o sea, un mundo que podemos construir más allá. Y ese es, digamos, hacia ahí donde me quiero dirigir. Hay, bueno, también decir, por ejemplo, esta frase que a mí me ha parecido muy importante y que Dussel la recupera aquí, no sé si la voy a encontrar tan rápido, pero que Grossfogel repite en muchos lugares, ¿no? Como el proyecto se ha ido transformando, pero hay algo que queda. En 1492 la modernidad decía, cristianízate o te mato, ¿no? O sea, esa era como la gran disyuntiva. Y bueno, ahí pues se sepultó también, o se intentó sepultar, que no lo pudieron porque era demasiado grande la influencia del mundo musulmán. El mundo musulmán siguió su camino por otros lugares, pero al menos salió de la península ibérica, que hoy en día todavía sigue ahí, como uno lo ve en las paredes,
en los hábitos, pero está todo como si no existiera. Es como estar en un mundo que no comprendes, porque tienes la Alhambra, ¿no?, ahí en Granada, y los españoles la ven maravillosa, pero no pueden hacer la relación entre su realidad histórica, árabe, cultural, y ese espacio, ¿no? O sea, la reivindican en su hermosura, pero la niegan en su contenido. Y en el contenido civilizatorio que implica, ¿no?, esa construcción ahí, allí. Entonces, pero bueno, esto se trató de hacer, se trató de sepultar. Entonces el cristianiza Totemato fue, digamos, una manda con la cual comenzó el mundo de la modernidad. Después este cristianiza Totemato pasó a ser un civiliza Teotemato, porque bueno, ahora la modernidad pues es la civilización, entonces todo lo que no sea modernidad pues es bárbaro. Entonces, ¿quieres ser bárbaro? Pues no te voy a dejar ser bárbaro, te tienes que civilizar, y si no, te mato, ¿no? Porque entonces eres un lastre para la humanidad. Después fue desarróllate o te mato, ¿no? Con toda la cultura del desarrollismo que se empezó a implementar en muchos lugares del mundo, en América Latina aquí lo vivimos muy fuerte, y entonces era desarróllate o te mato. Como no te sabes desarrollar, entonces bueno, te mando dictaduras, te enseño a fuerza para que aprendas a desarrollarte, y bueno, ya sabemos lo que eso significa. Después fue el democratízate o te mato, ¿no? O sea, pero siempre, ¿no? O sea, se va, si ustedes se dan cuenta, como limpiando o purificando o blanqueando el lenguaje. Porque cada vez, o sea, cristianízate o te mato, pues sí puede ser más criticable, pero ya democratízate o te mato, pues ya uno dice, bueno, pero la democracia, pues está bien, ¿no? Entonces, claro, pero cuando el otro lado es te mato, entonces tenemos que empezar a dudar de que realmente haya algo bueno en el democratízate, ¿no? Pero hoy día, y esto ya no está en el libro, pero esto yo lo digo ahora, con Palestina desapareció la disyuntiva, porque ya no es esto o te mato, ahora es te mato, y punto. ¿No? Mátate o te mato. Mátate o te mato. Bueno, esa podría ser la otra. O te matas o te mato, decide. Sí, o sea, estamos ya llegando realmente a un momento de racionalidad tal, ¿no? Porque si te opones, pues te estás oponiendo al resort que quiere poner Trump en la Franja de Gaza, ¿no? El sueño de la modernidad. El sueño de la modernidad, pero si uno lo ve con claridad, es que ese 1% de la humanidad pueda ir a ese resort. Eso es, digamos, en un sentido desnudo, la utopía de la modernidad. La utopía de la modernidad no estamos nosotros. O sea, para nosotros se nos dice que es una mejora de las condiciones de vida, pero en la realidad es una mejora de las condiciones de vida del 1% de la humanidad. Entonces, bueno, todo esto para llegar, ya voy cerrando, al tema de la transmodernidad, que es hacia donde apunta este libro. La transmodernidad como una edad del mundo, más allá de la modernidad, y dice Dussel, la nueva edad del mundo no será universal, no puede ser universal, sino pluriversal. Esto nos exige aprender a dialogar con otras culturas para avanzar en un proyecto común, respetando nuestras distinciones analógicas porque no son iguales. O sea, digamos, cada cultura tiene su modo de reproducir la vida, todas reproducen la vida, pero cada uno lo hace a su manera. Entonces, son distinciones analógicas y poniendo en el centro, esto es lo más importante, la reproducción de la vida de todos. Esto es, digamos, lo que nos tiene a nosotros que poner en común, lo que nos tiene que conjuntar en un gran consenso. Y después, todo lo demás, pues podemos dejar que cada uno, ¿no?, aprenda a vivir, pero sin atentar a esa comunidad de vida de todos.
pues este es un proyecto y sobre todo yo diría es una invitación, es una provocación y es también un proyecto urgente al cual estamos llamados en una disyuntiva que hoy es: tenemos delante de nosotros la vida o la muerte, tenemos delante de nosotros la modernidad o la transmodernidad. Elijamos pues la transmodernidad. Muchas gracias. Pues muchas gracias a la doctora Katia, al doctor Ramón y al doctor Mario. Tenemos poquitos minutos, pero podemos abrir una muy breve ronda. Si hay algún comentario, alguna pregunta que les rogamos pueda ser no más de un minuto porque estamos muy sobre tiempo. Hay 3 personas, creo que con eso 4. ¿Está por allá el compañero? ¿A poco que no tenemos? Sí, ¿se escucha? Sí. La pregunta para la mesa que presenta las póstumas ideas filosóficas de Husserl. Mi pregunta es si el texto de esta edición se titula Hacia una teoría de la modernidad, colonialidad. ¿Cómo se podría esbozar hacia una práctica? Muchas gracias. Creo que el mismo compañero que... ¿No? Allá atrás, había algo que usted quería explicar. Allá atrás, por favor, yo ahorita vamos aquí. Vamos a juntarlas porque son 4 y ya después le pasamos la palabra a la mesa. Primero agradezco el tiempo, voy a ser breve, pero qué difícil construir una pregunta para ustedes. ¿Cómo podemos trascender el dualismo ontológico inherente a la modernidad, que separa radicalmente al sujeto y al objeto, y cómo esta superación nos permitirá reconocer y valorar las cosmovisiones de aquellos que han sido históricamente marginados por el proyecto moderno colonial? Muchas gracias. Había 2 personas más y acá, compañero y la compañera, por favor. Y con eso cerraríamos esta única ronda. Por favor. Bueno, gracias. Una pregunta sobre una de las cuestiones que se habla en el libro, y que también es un poco en diálogo con Ramón Grossfogel, es sobre la cuestión del nazismo, ¿no? Que ahorita está este revival del fascismo de la derecha, ¿no? Pareciera como primero como tragedia y luego como farsa, ¿no? Y que Grossfogel en algún punto hablas de que es el nazismo, que lo retomas de CC, es el boomerang del sistema occidental, ¿no? Que es una respuesta de algo que ellos mismos crearon y que el nazismo no se ha superado en Europa porque es un crimen, en específico el holocausto, que se provocaron ellos mismos de blancos a blancos, ¿no? Que también hablas de la crisis civilizatoria de los grandes imperios blancos y que el hecho de que estos imperios estén en crisis o en guerra significa un gran problema para nosotros los sujetos inferiorizados, ¿no? Los sujetos de las periferias o del tercer mundo, ¿no? Mi pregunta es, entonces, ¿cómo se posicionarían o cuál es su posicionamiento filosófico e ideológico frente a este revival del fascismo, ¿no? De esta farsa del fascismo o del nazismo en Europa y este posicionamiento que creo que también hace Dussel frente, como dijo también el doctor Mario Ruiz Otelo, nombrando a Netanyahu, nombrando a Trump y demás figuras políticas de la derecha global, ¿no? Y latinoamericana también, ¿no? Milei y Musk y varios más. Gracias. Brevemente para cerrar la última pregunta. Sí, yo quiero opinar acerca de la doctora Katia. A mí me parece que es importante, y la quiero reconocer, la decisión que tomó como última el doctor Dussel. Creo que el haberle dejado ese legado a una mujer
con la capacidad que tiene de comunicación, de pedagogía, y que hace una pinza con la generación de Juan José Bautista y el doctor Dussel. A mí me parece que es importantísimo. Es importantísimo por el hecho de, así lo digo, de ser mujer, de cuando se enfrenta uno a la crianza de los hijos, a la maternidad, al machismo y a la cantidad de misoginia que hay en este país aún, entre muchos intelectuales y en general el público en general. Y creo que fue una elección perfecta. Y quiero preguntar algo al doctor Mario Ruiz, en el sentido, cuando él habla de Fray Bartolomé de las Casas, ¿por qué a veces la diferencia de un libro como La visión de los vencidos no es algo que nos deja como, a mí en lo personal, esa situación de poder seguir luchando en ese proyecto de defensa que tenía Fray Bartolomé de las Casas? Y no sé por qué muchos siguen reivindicando que la visión de los vencidos es, no sé, a mí no me deja esa sensación de seguir luchando por reivindicar el proyecto de nuestros antecesores, ¿no? Entonces, no sé si podría explicar eso. Y el otro punto, que maestro, usted también escribió aquí un capítulo sobre crítica del derecho en el último tomo del doctor Dussel. ¿Cómo ve usted ahorita esa crítica del derecho, si se está realizando en esa etapa factible lo que está ocurriendo actualmente con los procesos del Poder Judicial en México actualmente? Muchas gracias. Les devolvemos la palabra a la mesa para que muy brevemente, por el tiempo, nos puedan ayudar a responder. Sí, yo agradezco las preguntas que se han hecho, agradezco las que me han hecho directamente, pero yo estoy aquí como representante de ACAL, entonces yo no le quiero quitar el espacio y el tiempo, porque queda muy poco tiempo, a los ponentes aquí que de verdad conocen la obra de Dussel mejor que yo. Yo y Dussel éramos como colegas, amigos, nos tuteábamos, éramos amigos, pero yo no creo que yo conozca la obra de Dussel tan bien como ellos, y yo por eso prefiero guardar silencio en estos últimos minutos y darle el tiempo a ellos. Bueno, pues muy rápidamente, la práctica de la modernidad colonial, la teoría de Dussel nace de la práctica. Y más bien diríamos que esa práctica genera una teoría para que esa teoría a su vez genere una nueva práctica, como una especie de espiral, como una relación dialéctica. Y en ese sentido es que no hay un antagonismo entre teoría y práctica. Y por eso Dussel abreva, por ejemplo, cuando habla de filosofía política, las 20 tesis de política, los ejemplos que da son de lo que en ese momento está ocurriendo, que es la primavera de la izquierda latinoamericana a partir de Chávez y los sucesores. Y así en este texto, pues yo decía, habla de Netanyahu y de Trump, porque esa es la práctica de la modernidad, el momento de la modernidad en ese momento, al momento de escribir el texto. Entonces, en ese sentido, esa crítica de esa realidad contemporánea permite hacer una reflexión para superar. Por eso Dussel se levantaba y lo primero que hacía era leer el diario, ¿no? Y a nosotros nos decía, esa es la primera alimento de un estudioso de la filosofía. Sobre la cuestión del sujeto-objeto, pues ahí hay que recurrir, hay que volver a un pensamiento transmoderno que implica reivindicar la cosmovisión de los pueblos originarios, donde no hay ese antagonismo, no hay esa división entre sujeto y objeto. Si lees el Popol Vuh, vas a ver que las ollas hablan, ¿no? Como Cricri, ¿no? También hizo que las ollas hablaran. Ahí, porque no son objetos, sino son producto del trabajo humano y también te interpelan. Entonces es una forma diferente de relacionarse con la realidad a partir del desmantelamiento de eso que señalas como una ontología de la relación del sujeto-objeto. Y finalmente,
la última pregunta. Bueno, es que la visión de los vencidos es un momento, pero en realidad hay muchos momentos de los vencidos que nos llaman a una transformación. Por ejemplo, yo creo que si lees la brevísima relación de la destrucción de las Indias, o si lees a Felipe Guamán Poma, que está profundamente indignado por cómo la cristiandad moderna ha pervertido los usos y costumbres de los pueblos originarios, en este caso andinos, entonces tendremos una perspectiva diferente, ¿no? Y en efecto podemos utilizar esos textos para buscar la transformación de una realidad que la modernidad ha corrompido. Y sobre lo otro, la crítica del derecho, pues claro, la crítica del derecho parte en el momento en que el derecho está fetichizado, está corrompido. Y bueno, pues la reforma judicial surge en el momento en el que los jueces se dedican a sacar delincuentes de la cárcel. Qué mejor expresión de la corrupción del derecho cuando vemos que la Suprema Corte se dedica a eso, a generar amparos que impiden, por ejemplo, que se conserve un lago y que se convierta en un aeropuerto, ¿no? Cuando el derecho sirve para obstaculizar los derechos de los pueblos y sirve para sacar delincuentes de la cárcel, tenemos una obvia imagen de un derecho corrompido. Entonces es necesario crear un nuevo derecho. Vamos a ver si la reforma judicial nos sirve para crear un nuevo derecho, porque es un experimento único. En Bolivia hay algo parecido, pero no de las dimensiones que implican la reforma judicial en México, ¿no? Pero parte de esa corrupción, de esa fetichización del derecho. Sí, muy breve también. Sí, coincido precisamente con lo que ha dicho Mario, pero me gustó mucho la pregunta, ¿no? De cómo avanzar hacia una práctica de la modernidad-colonialidad, una práctica más en contra, sería crítica de la modernidad-colonialidad. Y yo lo quiero justamente enraizar con la otra pregunta de cómo superar el dualismo ontológico, porque creo que son la misma pregunta. Esto implica volver al tema sobre el ser humano transmoderno. ¿Cómo vamos a construir, cómo vamos a encarnar este ser humano de la transmodernidad? Y Dussel nos deja una clave en su obra, ¿no? Que aquí aparece, pero también aparece en otros textos, en donde él nos dice que la razón humana es una astucia de la vida. O sea, la razón fue creada por la naturaleza para poder reproducir la vida. O sea, así como hay otros seres vivos, ¿no? Que tenían grandes garras y grandes dientes para asegurarse la supervivencia, pues el ser humano no tiene ni garras, ni dientes, ni nada especial. Lo que tiene es la razón. Y a partir de la razón es que puede encontrar la manera de reproducir su vida. Pero en nosotros esta razón nos lleva también a la responsabilidad, dice Dussel. O sea, implica, la conciencia implica responsabilidad. Y en este caso, como es responsabilidad por la vida no se puede salvaguardar individualmente. Y esta es la clave de todo. Porque ningún ser vivo puede vivir insulado de la realidad, se puede reproducir a sí mismo, sino que siempre nos reproducimos en comunidad. Entonces, esta razón humana nos tiene que llevar a pensar desde nosotros, que eso, digamos, el ejemplo más claro que tenemos son nuestros pueblos originarios. O sea, ellos desarrollaron una manera de racionalidad que yo diría es bastante cercana a lo que Dussel tenía
o a lo que Dussel planteaba con la idea de racionalidad de la vida, que quizá no la encontremos muy desarrollada en su obra, en el método un poco más, ¿no? O sea, está más claro, pero creo que es hacia allá que tenemos que ir trabajando. O sea, ¿qué tipo de racionalidad tenemos que desarrollar, ¿no?, para reproducir la vida? Entonces, es una racionalidad comunitaria, por ejemplo. Es una racionalidad en donde no nos veamos en oposición con la naturaleza, sino que nos veamos a nosotros siendo naturaleza. Como lo decía yo en la presentación, creo que anterior, del día de ayer que hicimos, o sea, que se trata que encarnemos esa Pachamama, o sea, que nos volvamos esa Pachamama que se pone en responsabilidad por la vida como tal. O sea, ese es el lugar que nos corresponde ahora. Entonces, dejar de vernos en dualismo y comprender que no hay nadie más que vaya a hacer el trabajo, que somos nosotros quienes estamos convocados hoy día a hacernos cargo de la vida, de toda la comunidad de vida que implica toda la historia, ¿no?, la naturaleza y la comunidad humana. Entonces creo que esa es la gran interpelación a la que nos lleva Enrique Dussel, pero que significa precisamente ser, ¿no?, un ser humano transmoderno. Muchas gracias.